Hola, mi nombre es Fiorella Arrieta. Hoy voy a presentar un gráfico, o más bien algunos gráficos familiares de consumo y movilidad, tanto del año 2019 como del año 2020. Se va a estar cubriendo gastos, tiempo en casa y cantidad de lugares visitados en ambos años. En cuanto a gastos, en el año 2019 hubieron bastantes gastos, o al menos parecidos a los años anteriores. Yo estaba en quinto año del colegio, mi hermano estaba en sexto grado de la escuela. Ambos niveles se sabe por costumbre que requieren más gastos, que hay más gastos durante ese año. También mi papá cubría con gastos del carro, gastos de la casa, los normales, electricidad, agua, teléfono. También ese año se tuvo la oportunidad de gastar en cosas tal vez no tan necesarias como televisión por cable, Netflix, entre otras cosas. Se tuvo la oportunidad también de salir a comer o a pasear algunos fines de semana, una o máximo dos veces al mes, lo que también eleva aún más la cantidad de gastos. Es importante mencionar antes de continuar que este gráfico está realizado basándose en un promedio de los gastos por cada mes en colones, tanto de los 12 meses del año 2019 como del año 2020. Entonces, lo que estamos viendo acá es un promedio de los 12 meses. Continuando con el gráfico, en el año 2020 se nota que los gastos disminuyeron y esto fue por dos razones. Las obligatorias, las que iban a disminuir sí o sí, debido a que ya no se podía salir, entonces ya no se gastaban ni en restaurantes ni en lugares visitados, se gastaba menos en gasolina y los que se disminuyeron por voluntad propia, como quitar la televisión por cable, entre otras cosas, porque eran gastos innecesarios y era necesario ahorrar debido a la incertidumbre que había ese año, durante todo el año en realidad, con respecto a la pandemia. No se sabía qué iba a ocurrir a nivel económico, cómo iba a afectarnos esta situación, lo que era necesario ahorrar. Entonces, y básicamente se ve una diferencia regularmente ni tan grande ni tan pequeña entre el año 2019 y el año 2020, porque es bastante difícil disminuir los gastos. Siguen habiendo una gran cantidad de cosas necesarias por pagar, a pesar de que tal vez el trabajo en aquel tiempo pues no era el mismo. Entonces sí, se nota una diferencia bastante grande en realidad. En cuanto al tiempo en casa, bueno, aquí es nuevamente necesario mencionar que esto es un promedio de la de días por mes que se encontraba en casa durante tanto el año 2019 como en el año 2020. En el año 2019 se ve que el promedio anda un poquito para arriba de los 10 días. Esto porque yo estaba en el colegio, mi hermano menor estaba en la escuela, por lo tanto toda la semana no pasábamos en la casa. Mi mamá salía a hacer obligaciones rutinarias, mi papá trabajaba 6 días a la semana. Entonces el promedio sí se ve que es relativamente bajo. En realidad se estaba en casa solo los fines de semana y en realidad no todos. A veces se aprovechaba para salir a pasear, a visitar a familiares, etcétera. Entonces se ve un promedio relativamente bajo. En comparación al año 2020, creo que este gráfico es el que muestra la mayor diferencia entre ambos años, puesto que en el año 2020 estuvimos prácticamente obligados a quedarnos en casa los 7 días de la semana, principalmente mi mamá, mi hermano menor y yo. Y mi papá seguía con la obligación de salir a trabajar, entonces claramente para él era más difícil, eh, pero de igual manera no se comparaba con la cantidad de días que tenía que estar en la casa en el año 2019. En realidad, esto fue algo que nos afectó bastante a todos y estuvimos prácticamente que todo el año obligados a estar en casa durante todos los días de la semana.
A fin de año del 2020 eso logró cambiar un poco, pero solo un poco, lo cual no afecta demasiado este promedio que se ve que está alrededor de más de 20 días al mes, que es bastante grande, o sea, una cantidad de días bastante grande. Pero sí, creo que este es el gráfico que muestra la gran diferencia en cuanto a situaciones y demás que hubo entre el año 2019 y el año 2020. En cuanto a la cantidad de lugares visitados, acá es importante recalcar que en realidad mi familia nunca ha tendido tanto a pasear o a salir, o al menos no a paseos largos o lejanos, pero sí como a visitar restaurantes y demás. Em, Se ve que por mes aproximadamente se visitaban unos 2 lugares. Em, Esto porque teníamos la oportunidad de visitar familiares, etcétera. En comparación al año 2020, se dice que anda en un promedio un poquito más de uno, según lo que muestra el gráfico. Em, Recordando que esto es un promedio, en realidad durante los primeros 6 meses del año 2020 no se salió a ningún lugar. Fueron meses bastante críticos, bastante complicados y de mucha incertidumbre, pero esto cambió en los segundos 6 meses del año 2020, lo que nos permitió un poquito más de flexibilidad y salir más. Entonces ya comenzamos a salir a restaurantes e incluso en diciembre tuvimos oportunidad de hacer paseos, visitar a algunos familiares, etcétera. Entonces sí, acá también se ve como la diferencia que hubo entre estos 2 años. Siento que el promedio, o siento no, es un hecho, que el promedio en el año 2019 está muy bien establecido porque en el año 2019 los 12 meses se salió prácticamente que igual 1 o 2 veces al mes, pero en el año 2020 hubo una diferencia entre los primeros 6 meses y los últimos 6 meses. Pero sí, creo que estos gráficos muestran bastante bien las circunstancias tan diferentes que hubieron en el año 2019 y el año 2020 debido a la pandemia. Es bastante importante tomarlo en cuenta. Muchas gracias.